Atilio, de populismo de derecha, pero tenía cierto discurso y que tiene una llegada a las necesidades populares que por ahí, no sé, un paraco colombiano no la tiene. Pero como vos dijiste recién, ya está nuestro entrevistado, así que vamos a retomar el tema de Bolivia en un ratito, y ahora nos vamos más al norte de Sudamérica, en general, en realidad, porque está ya conectado con nosotras y nosotros Fernando Casado. Él es docente universitario, es defensor de los derechos humanos y la comunicación plural, es autor de varios libros, entre ellos Antiperiodistas, también fue Premio Nacional de Periodismo en Venezuela en 2016, y el libro que acá nos interesa, esta investigación que él llevó a cabo sobre el mito del cartel de los soles, porque bueno, como venimos contando en estos días y hoy también hicimos esta introducción, al principio es una de las organizaciones inexistentes, ya nos vamos a explicar mejor Fernando, señaladas por Donald Trump en esa orden, que utilizada como excusa para seguir haciendo injerencismo, intervención violenta sobre este país soberano, y que ahora mismo tiene desplegada a flota de guerra en el Mar Caribe. ¿Cómo estás, Fernando? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué lujo estar aquí con tantos amigos y con el nivelazo que entre todos ustedes mantienen, ¿no? Así que un placer saludarles, Telma, Paula, Atilio, Federico y nada, Y un gusto estar Marcel. aquí con ustedes para hablar, y Marcela, perdona, para hablar de todos estos temas que son muy graves, ¿no? Ujú. Que a veces pensamos que son una broma de mal gusto, pero que se pueden convertir en una intervención sin precedentes en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que el invento del cartel de los soles, que ya lo veníamos repitiendo en el año 2017, que esto en realidad es una estrategia que se agudiza a partir, yo creo que con Obama, cuando declara a Venezuela como una genuina amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que ha ido creciendo y que ha sido un mito que no tiene ni pies ni cabeza, que se alimenta de titulares de la prensa, y que después esos titulares totalmente falsos son los que se utilizan por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para seguir construyendo el mismo mito. Entonces es una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Una profecía Claro. autocumplida de Estados Unidos, y que ahora toma un ámbito sin precedentes, ¿no? Porque con Donald Trump, o con el segundo periodo de Donald Trump, parece que los Estados Unidos siempre tienen que construirse un enemigo. Donald Trump quiere generar pues sinergias totalmente nuevas, retira su mirada de Oriente Medio y de repente la pone en América Latina, algo totalmente inusual, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es muy peligroso, porque haber declarado también como una organización terrorista, y que pueden intervenir a esta organización terrorista allá donde estén estos grupos, y que primero, fíjate, ¿no? Pareciera que como estaba en un principio agotado el mito del Cartel de los Soles, inventan el tren del agua. Ujú. Porque, claro, el mito de los soles tenía 10 años de vida, y realmente no había habido ninguna prueba de ningún tipo, ningún detenido, absolutamente nada, ¿no? Esto es además un mito que se remontaba, hablaban muchas fuentes cuando investigábamos el cártel de los soles, y había fuentes que hablaban de este cártel a principios de los años 90, mucho antes incluso del gobierno de Hugo Chávez, pero después va tomando forma a partir del 2015. Fue algo realmente muy novedoso que de repente se le diera forma a este Cartel de los Soles. Pero claro, Ujú. en 10 años de vida, desde el año 2015 al año 2025, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, un mito tiene que tener algún tipo de condumio, ¿no? Para seguir alimentándolo. Entonces, claro, que en toda una década no ocurra nada, y que se sigan pues haciendo referencias a los mismos titulares y a los mismos actores que fundaron el mito hacía una década, había que transformarlo o darle un nuevo viraje. Y entonces, bueno, ven que la existencia del Tren del Agua, una organización supuestamente criminal, también muy difusa, ¿no? Pero que en principio sí existiría, pues era la excusa perfecta para generar un nuevo cariz del mito. Y de hecho, en principio, todo lo que es la fundamentación jurídica de las nuevas recompensas para atrapar a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela,
o para incluso generar esta nueva intervención de Estados Unidos por la existencia de organizaciones terroristas, en principio se basaba en el Tren de Aragua. También se hace mención en el acto que le da vida a esto al Cártel de los Soles, pero en principio es el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua por lo menos es una entidad que existe. Obviamente no hay ningún vínculo con el gobierno de Venezuela, pero en principio Al existiría. contrario, es combatida, ¿no? Fue combatida Claro, fuertemente y sigue siendo. claro. Y entonces tratan de generar un vínculo con el gobierno de Venezuela para poder justificar esta nueva intervención, ¿no? Ujú. Y aquí es algo bueno, cuando quieran me interrumpen, pero creo que aquí se produce un quiebre interesante también, porque por primera vez la prensa generalista, el mainstream, ¿no? Hace un quiebre a la narrativa de los Estados Unidos, ¿no? Hace poco publiqué un trabajo que vamos a seguir ahondando, una investigación que vamos a seguir alimentando, pero que es la continuidad un poco de los trabajos que se han hecho sobre el Cártel de los Soles, y nos dimos cuenta de que había un matiz que no se había dado hasta ahora en relación al Tren de Aragua. La exageración de Donald Trump es tal que hasta la propia prensa hegemónica la pone en tela de juicio, la pone en el congelador. Y dice, bueno, aquí hay un exceso, ¿no? Entonces te Ujú. encuentras a diarios como Daniel Lozano del diario El Mundo, al propio diario El País, ¿no? A todos estos que van generando un poco las líneas que posteriormente reproducen el resto de la prensa hegemónica, diciendo, esto es una exageración. Claro, porque Claro, déjame aclarar que se fueron, un poco con lo que vos decís, acá diríamos se fueron de mambo con lo del Tren de Aragua, porque también fue la excusa que utilizó Trump para cazar venezolanos y venezolanas, migrantes, personas de trabajo de bien, para meterlos presos y llevarlos al CECOT, que es esa cárcel terrible, terrorífica, contra supuestos terroristas en El Salvador, o a Guantánamo, también la base terrible. Entonces, y usaban como excusa de que todos y todas, mayormente varones, eran del Tren de Aragua, lo cual también saltaba a la vista que no, casi ninguno de los que al final fueron repatriados a Venezuela, 252 del CECOT, casi ninguno tenía ni siquiera antecedentes penales, de nada. Fernando, y los que tenían antecedentes penales No no eran del tienen tren, claro. nada que ver, ¿no? no, Ujú. Fernando Atilio te habla y gracias por estar en nuestro programa. ¿Sabes qué? No sé, me sorprendió mucho, no sé si a ti también por ahí lo esperabas, un posteo en X de Gustavo Petro, el presidente Petro, diciendo: quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el cártel de los Soles, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países. Quien sí maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la sabana de Bogotá. Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo esa información. Me sorprendió lo rotundo que fue el presidente Gustavo Petro diciendo que esto es una mentira. Bueno, en línea con tus estudios, ¿verdad? Pero me parece que ha sido una declaración muy fuerte y muy rotunda. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Petro ha tenido unas posiciones interesantes en su política exterior, ¿no? A mí me gustó mucho que fuera el único presidente que fuera a la toma de posesión de Daniel Noboa en Ecuador para decir que había habido fraude, ¿no? Entonces, me parece que a veces sí que tiene posiciones genuinas y además con mucha entereza. Y además está muy bien que como es un tema que a él le interesa mucho y que le afecta directamente también a la política interna colombiana, porque cualquier intervención que se haga en Venezuela va a tener devastadoras consecuencias para el resto de la región, me parece muy bien que alguien por lo menos de manera contundente esté prendiendo las alarmas, ¿no? Ujú. Y advirtiendo y diciendo a la cara de todo el mundo verdades que además todo el mundo conoce, es decir, que esto no es nada nuevo, que nos queramos hacer los locos es otra cosa, o que esa Ujú. prensa quiera mirar hacia otro lado y reírle la gracia a Trump es otra cuestión, pero esto está claro que es una auténtica aberración, esto no tiene ni pies ni cabeza, y todo el mundo lo sabe además, ¿no? A poco que tú te pongas a indagar, por ejemplo, fundaciones que se han dedicado a estudiar también el tráfico de drogas y cómo funciona y cuáles son las organizaciones criminales detrás del tráfico de drogas, como por ejemplo Inside Crime,
pues te das cuenta de que es toda una patraña. Ahora bien, parece que o bien reciben financiamiento o bien están de alguna u otra forma, ya sea ideológica o económicamente, tarifados por los poderes del norte y les hacen el juego. Pero esto en realidad no tiene sentido, pero aunque sea un sinsentido, nos puede llevar a un momento de confrontación sin precedentes en la región, ¿no? Y es muy preocupante. Entonces yo creo que ese quiebre que se vio al principio, que a mí me resultó distinto a lo que había sido el comportamiento de la prensa internacional habitualmente, que sigue a pie juntillas lo que Estados Unidos declara, en este caso, por ejemplo, se contradijo bastante la narrativa oficial de Donald Trump. Yo creo que tiene que ver no tanto con el hecho de que la prensa quería que primara la sensatez y no algo tan absurdo como la acusación de que estuviera el gobierno de Venezuela involucrado en el tráfico de drogas y con bandas criminales y terroristas, sino que más bien es esa pugna que hay actualmente entre las élites, ¿no? Las élites que apoyan a Donald Trump y ese nuevo proteccionismo que él trata de fomentar, y aquellas élites financiaristas que están más vinculadas quizás a lo que han sido habitualmente los partidos demócratas y republicanos que han fomentado el libre mercado a ultranza, ¿no? Entonces creo que esa es la pugna que realmente hay detrás, y poner estas narrativas pues en discusión muy tímidamente al inicio de lo que fue el anuncio del tren del agua y la relación con el gobierno de Venezuela, pues respondían a esa pugna entre las élites, ¿no? Pero me da mucha pena que esos mismos medios de comunicación, cuando se han vuelto a hacer las declaraciones más altisonantes todavía y con estos ruido de sables en relación al cártel de los soles y estas nuevas acusaciones, las han reproducido sin ningún tipo de tapujos. Es decir, ya de nuevo vemos a la prensa internacional totalmente alineada a ese pensamiento único, a esas narrativas que nos están intentando imponer desde Washington. Y eso me preocupa más, ¿no? Porque pareciera que entonces lo que hay es lo que habitualmente ocurre: una llamada desde el gobierno español a los medios españoles en este caso, porque el gobierno español o la Cancillería española ha recibido una llamada de la Cancillería estadounidense diciendo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, han convertido en un asunto de Estado interno en España el que se reproduzcan estas narrativas, porque si Estados Unidos quiere meterse en Venezuela, ningún país occidental, como ha hecho la Unión Europea tradicionalmente en los últimos años, va a impedirlo y va a discutirlo, ¿no? Como son todas estas locuras en las que nos ha metido a los europeos Estados Unidos, como la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Por no irnos tampoco muy lejos. Entonces me preocupa muchísimo de que de nuevo se hayan dado esas llamadas telefónicas, porque de nuevo no hay ni una sola matización de las últimas acusaciones sin pies ni cabeza. Es impresionante. Sabes que yo hacía el ejercicio estas semanas de buscar en Wikipedia a ver qué decía del cartel de los soles. Porque bueno, nosotras que estamos siguiendo al pie de la letra, leímos tu trabajo y todo, sabemos que es un invento y todo, pero en general es un discurso que puede pegar muy fácil, porque en cualquier parte del mundo hablar de los cárteles de la droga en América Latina, ¿verdad? Se confunde, qué sé yo, la gente no sabe bien cuál existe, cuál no, ¿verdad? Entonces me tomé el trabajo de ver en Wikipedia y es impresionante cómo reproducen todo el mito. Lo que vos discutís y desentrañás, todo, que empezó antes de Chávez, que la insignia de los soles, los altos mandos militares, que después que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y así los nombran con nombre y apellido, son los capos del cartel de los soles, bla, 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 y al final ponen 2 rengloncitos, el gobierno de Venezuela lo niega. Es todo lo que ponen, pero es impresionante. Y te pregunto, ya que estamos, algo de Atilio, que se tomó el trabajo, Atilio, si querés decirlo vos, pero el video que grabaste, que te tomaste el trabajo de buscar en los informes de la propia DEA, ¿querés decirlo vos? Sí, no, simplemente los 2 últimos informes del año 2024-2025, Fernando, busqué a ver si la palabra cártel de los soles aparecía. No aparece ni una sola vez.
sí aparece en línea con lo que vos estás analizando, Tren de Aragua, ¿no es cierto? El nuevo cártel de Jalisco, etcétera, pero el cártel de los soles no aparece en el informe anual 2024-2025 de la DEA. Digo, es una cosa realmente que confirma tu tesis de que esto es un bolazo, como decimos acá en Argentina, que se echa al aire, que se reproduce gracias a la colaboración de la prensa hegemónica en nuestros países, ¿no? No, pero además hay que hacerse solamente la pregunta de, en la última década, un solo gramo de droga que sea atribuible al tráfico fomentado desde el Cártel de los Soles. Un solo detenido que pertenezca al llamado y al cacareado Cártel de los Soles. Pero al mismo tiempo doblan la recompensa, bueno, primero la recompensa que se da en el gobierno de Donald Trump 1, de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro y por personas del gobierno de Nicolás Maduro, recompensas de 10 o 5 millones de dólares, que después durante el gobierno de Biden sube a 25 millones, igualando la mayor recompensa de la historia de los Estados Unidos, que era de Osama Bin Laden, y ahora se dobla a 50 millones. Pero un solo detenido que se le haya acusado por haber pertenecido al Cártel de los Soles. No hay, no existe. Entonces, es increíble que este mito absurdo se haya sostenido durante toda una década y que ahora lo estén intentando realimentar una vez más, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Fernando Casado. Él es, periodista, analista internacional, le notan el acento, no sé bien de qué parte de España provenís, pero estás viviendo en Ecuador, ¿verdad? Bueno, después de lo que ha sido la persecución, cómo se ha redoblado la persecución de Daniel Noboa tras las elecciones del 13 de abril, tuvimos que huir, literalmente huir a España, ¿no? Entonces, estás en España nuevamente. Llevo 3 meses en España, mira. Pero sí, mi lugar de residencia en la última década había sido Ecuador. Buah, ¿cuántas cosas podríamos hablar? Era profesor de la Universidad de Manatí, ¿verdad? Sí. Toda esta presentación, por si alguien está sumándose ahora al programa, y te paso con Telma Luzzani, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Sí, la pregunta es justamente vinculada con Ecuador, porque por un lado se culpa a Venezuela de lo inexistente y sin pruebas, pero hay pruebas fehacientes de que la empresa bananera, que es justamente de la familia Noboa, trasvasa o lleva droga a España, donde vos estás, en los cajones de banana. Esto se ha probado fehacientemente y sin embargo el presidente Noboa parece impune. No, y aún peor, Telma. El único descarado que hasta ahora ha declarado también como banda terrorista al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles, y secundado a pie juntillas toda la narrativa de los Estados Unidos, convirtiéndola en política oficial en el propio Ecuador, ha sido Daniel Noboa. Entonces, él, que trafica con droga y que hay pruebas de que lo hace a través de sus propias infraestructura bananera, y que llega la droga, y sí se han encontrado alijos de droga en la compañía perteneciente a su familia y a él mismo directamente, se permite el lujo de acusar al gobierno de Venezuela de también pertenecer, al igual que lo hace Estados Unidos, siguiendo la pauta de los Estados Unidos. Después, obviamente, también le debe muchos favores a Estados Unidos por el último fraude espectacular que cometió este 13 de abril en Ecuador, ¿no? Entonces ahora tiene muchos favores que devolver, porque quien ha legitimado también su posición en Ecuador de forma totalmente ilegítima, pues ha sido obviamente Estados Unidos, ¿no? Entonces él se convierte inmediatamente en un fiel aliado que, como saben, además en diciembre quiere convocar a un referéndum para que las bases militares, la base militar de Manta, que sacó Correa hace más de una década ya, pues vuelva a Ecuador y volver a reinstaurar una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, esto es impresionante. Y aparte que también Ecuador se ha convertido en uno de los puertos que trafican también drogas, junto con el Pacífico colombiano, y en cambio despliegan esta flota por el lado del Caribe, cuando también está demostrado, y en los documentos de la DEA, que el mayor tránsito va por el Pacífico y no por el Caribe. Y además, también, para agregar a lo que vos decías, también Claudia Sheinbaum dijo lo mismo que vos, que también es muy valiente jugársela
en la cara de Trump diciendo acá no hay pruebas, yo no conozco ninguna prueba. Y una cuestión más también para pensar entre todas, o con vos, Fernando, porque esto también nos remite, siempre hablan de cambio de régimen y toda la política de asedio, pero ahora van más allá, porque ahora directamente lo declaran a Maduro como el narcotraficante número 1 de Venezuela, y le ponen duplican el precio más que Osama Bin Laden. Entonces nos remite al tema Noriega y Panamá, invasión de Panamá, esa operación, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé qué piensan de esto, si puede ser un preludio de que estén intentando algo así, aunque Venezuela no es Panamá, ¿no es cierto? Claro, pero yo creo que desde hace mucho tiempo se lleva alimentando la narrativa del Estado canalla, ¿no? Contra un Estado canalla se permite cualquier acción, porque obviamente es un Estado que ya no responde a los postulados básicos, originales del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, después de un bombardeo propagandístico que ha sufrido la opinión pública internacional durante tantísimo tiempo, lo que yo creo que hoy en día consideran desde los centros de poder del norte es que ya está la fruta madura para poder llevar a cabo una invasión, ¿no? Eso es lo que yo me temo, ese sería el escenario más pesimista. Pero este es un escenario que se lleva preparando, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo en contra de Venezuela, ¿no? Desde el inicio de la Revolución Bolivariana ha habido un acoso continuo, ¿no? Lo vimos en el golpe de Estado del año 2002, lo hemos visto en el lockout que después se hizo en el 2003, lo hemos visto en estos últimos años en el magnicidio, en el reconocimiento absurdo y sin ningún tipo de sustento jurídico de Juan Guaidó como presidente, en el que todos los países occidentales al unísono pues declararon la legitimidad de aquel gobierno de Narnia. Etcétera, etcétera, ¿no? Son incontables la operación Gedeón de intento de invasión a Venezuela. Entonces, si nos pusiéramos a contar, es un lawfare, pero un lawfare de verdad. No solamente un tema de persecución judicial, que es la que se ha sufrido en la mayor parte de los países latinoamericanos, sino el término original de lawfare, ¿no? Que es el obtener un objetivo militar a través de otros medios de carácter jurídico, ¿no? Es decir, llevar a cabo la guerra y los objetivos que persigue una guerra, en este caso, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro a través de otros mecanismos que no sean la intervención militar directa. Bien. Como nada le ha rendido frutos, pareciera que ahora sí están preparando una intervención militar a la vieja usanza. Así es. Ultimísima pregunta, porque tenemos que ir a la tanda. Hay una cosa muy interesante en lo que vos decís, Fernando, y es que hubo mucha reacción con respecto a esto. Por un lado, Celso Amorín, el ex canciller brasileño, Claudia Sheinbaum, como marcaba Paula, también Petro, y el canciller Sergei Lavrov llamó a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, para darle todo el apoyo y decir concretamente de una manera diplomática, contra las presiones externas que quieren socavar la soberanía y la institucionalidad de Venezuela. O sea, el apoyo o la contracara de lo que está sucediendo es muy importante. Son no solo los países vecinos de Venezuela, sino un país como Rusia. Claro, si finalmente estas amenazas toman una forma concreta, las consecuencias son totalmente... no sabemos en qué puede acabar todo esto, ¿no? Y obviamente el escenario de llevar a cabo una guerra convencional al Caribe y a Venezuela, pues es algo... Primero que efectivamente, como antes decías, Telma, Panamá no es Venezuela. El poderío militar y cómo es la organicidad de la jerarquía militar venezolana no tiene nada que ver con ningún país de la región, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las alianzas que también Venezuela ha ido tejiendo a lo largo de los últimos años, tampoco sabemos en qué puedan acabar. Y espero también que muchos de los países vecinos pues muestren una solidaridad y que no quieran y que impidan algo como tan catastrófico como pudiera ser una intervención militar en Venezuela, ¿no? Que tendría unas consecuencias, pues yo creo que bastante negativas para todos. Sí, desde el vamos ya Petro dijo que cualquier ataque a Venezuela militar era un ataque contra toda América Latina. Fernando, se nos fue el tiempo. Te tenemos que agradecer un montón. No sé si te quedaste ahí con algo súper importante para agregar, pero se nos fue el tiempo radial. Y bueno, tenemos que agradecerte esta participación en Diálogo Internacional, realmente muy interesante. Recomendamos
a todo el mundo que está, yo sé que está disponible, no sé si está bien decirlo, pero sé que está disponible tu libro, El mito del cartel de los soles, así que se puede buscar, porque desde Argentina en papel va a ser más difícil, pero se puede buscar y se puede conseguir y leer porque es una investigación bien importante. No, Paula, muchas gracias. Sí, efectivamente, el libro del cartel de los soles está disponible en PDF, así que cualquier persona que esté interesada se lo puede descargar. Y esos son, como diría Walter Martínez, son eventos en pleno desarrollo y van a dar mucho más que hablar en el futuro. Hay muchísimo que investigar y que mostrar a la opinión pública para contrarrestar ese pensamiento único que nos intentan inocular y que nos intentan imponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un gran abrazo. Abrazo grande. Estábamos hablando con Fernando Casado sobre el mito del cartel de los soles y vamos a la primera tanda en Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.